caso cerrado. Bueno amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del filósofo suizo Henry Frederick Amiel, que dice: el respeto mutuo implica la discreción, salvaguardar la intimidad de aquellos con quien se convive. Muy interesante la cita, el respeto mutuo. ¿Qué pasa en los litigantes? Hoy en día las redes sociales se pueden utilizar para cosas buenas, pero no cuando las personas mayores las utilizan para las puras estupideces. El internet también es para los viejos. Y si Dios hizo angelitos desnudos, ¿yo por qué no voy a subir el mío? Buenas tardes, bienvenidos. Josué, estás demandando a tu mamá Blanca, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Y dime qué edad tú tienes. Bueno, buenas tardes, doctora Polo. Yo vine a demandar a esa señora, lo cual es mi madre. Soy tu madre. ¿Y qué edad tienes? Tengo 18 años, doctora Polo. Perfecto. Y básicamente quiero $10,000 en reparos emocionales y prejuicios y la custodia de mi hermano de 13 años. La custodia de tu hermano Sí. de 13 años. Sí. Ok, entonces tú quieres $10,000 por daños y perjuicios y custodia de tu hermano de 13 años. Ok, ahora explícame los hechos. Básicamente todo empezó así, doctora Polo. Yo cuando tenía 12 años, igual como cualquier persona de mi edad en ese tiempo, las redes sociales crecieron. Lo que yo hice es, de que no estaba de edad, utilicé un correo electrónico de mi madre para hacerme una cuenta. Ahora, lo que pasa es de que yo estoy ahí, por decir en mi onda, cotorreando con amigos, y ella empezó a enseñar interés. Y eso estaba bien, pues igual, entre más conectados estamos con familia, más conectados con todos, todo está bien, todo se conoce. Ahora, un día estoy abriendo Facebook, ahí viendo que ponen mis amigos, cosas así, y veo que mi madre pone una foto mía. Ahora, siempre ha puesto fotos mías de infancia, lo que sea. Lo que pasa es de que esta vez lo tomó muy al borde. Lo que hizo es, tuvo una foto ahí de yo desnudo en el baño. Imagínense yo viendo esa foto ahí, yo todo desnudo, ahí todo básicamente ¿Qué edad expuesto. tenías en la foto de la desnudez? Como un año a lo mejor, 2. Ok, más o menos. Chiquito, Angelito. Ok, 1 o 2 añitos, ok. Ahora, aparte de eso, ya en la escuela, por decir, personas que ni conozco, ahí voy caminando y me dicen, oye, no, este eres tú, y me enseñan la foto. Ahora, imagínense yo, personas que ni conozco, que ni sé quiénes son, van y me enseñan fotos de mi infancia, algo personal, algo para mí. Claro. ¿Tú me trajiste algún ejemplo de las cosas que tu mamá Sí, doctora, ponía? le traje unas fotos que, honestamente, de fuera de las que pone, son las más que yo pienso correctas. Las más bonitas. Déjeme las más ver, bonitas. señor director, por favor. Mira qué hermoso te ves. Yo te entiendo. Mira, pareces Angelito. O sea, Mira. Ahora, mire, doctora, son las fotos que me enseñan los amigos. Bueno, pero pues tú Ahora, sabes que ya o sea, creciste. estas son gente usando tus Oh. fotos Sí. para burlarse, porque la gente hace eso, agarra las fotos, luego las distorsiona. Por eso hay que tener cuidado el tipo de foto que uno Exacto, pone. doctora, sí. Claro, claro. Ahora, Ok. imagínense ver esas fotos. ¿Qué vergüenza puedo pasar yo? Incluso, como le digo, muchas cosas en mi vida han sido Pero mal está por eso. bonito. Y además mijo. uno tiene que ver que cada ser humano es diferente. Hay personas que no les importa este exhibicionismo, lo encuentran atractivo, Claro, divertido. bonito. Pero hay personas que no, señora. Claro, doctora. Hay personas que consideran que todo este exhibicionismo les invade a ellos su intimidad, su privacidad, sus ideas del futuro, su imagen del momento. Porque él no es el nené chiquitito ese que usted puso ahí ahora, él es un hombre que está enfrentando otras cosas en la vida y a él le molesta. Pero son fotos bonitas, doctora, que él Pero es no mi tiene que bebé, ser mi así, doctora angelito. Polo. ¿Cómo no le iba a tomar No tiene que ser fotos? así. O sea, es una hermosura. Mire, doctora, yo le voy a explicar. Está exagerando. ¿Sabe por qué? ¿Cómo me está demandando por tanto dinero? ¿De dónde lo voy a sacar? Ahora otra cosita.
cuando yo le sacaba fotos es porque le cuidaba su piel con talquito. Esas nalguitas rosaditas, pues ¿cómo no le iba a sacar fotos, doctora? Entonces ahora él lo No, ve el malo. problema no es que usted sacara la foto. Eso es lo que le digo, no es No, el malo, problema es que usted la doctora. cuelgue en el internet. Pues es que ahora ya tenemos internet. Hay que disfrutarlo. En mi época no había. Pero señora, ahora pero hay. señora, No. y me lo está doctora, cambiando yo voy con todo, mis y ella me lo- amigas y todo lo que tomo yo le digo, ella me lo fotos. cambia. Claro, en mi época había blanco y negro y no podía tomarme fotos. Ahora hasta me luzco. ¿Y de grande ahora usted todavía le toma fotos? Sí, para ver el cambio, doctora. Sí. Para ver el cambio de cuando era un baby y ahora que ya está grande. ¿Y desnudo también? No, ya carga Pero, sus buenas cositas. doctora, Entonces, ¿por qué no ponerlo en foto? Pero él Exacto, se doctora, no enoja. son fotos de por decir yo ahí leyendo un libro o yo por ahí en una bici, no. Una vez me estaba bañando, ella abre el baño y me toma foto y su excusa para comparar de que ya qué grande he crecido. A ver, imagínese eso, doctora, uno bañándose en privado. Mire, no. doctora, yo tengo ¿Por qué otro exponerme hijo a algo Ok. así? de 13 años. Pasemos al primer testigo de la demandada, por favor. Tengo otro hijo de 13 años también gordito, precioso, y también le tomo fotos, doctora. También. Entonces no sé por qué lo ve Están tan Pero malo señora, eso. pero desnudo. Pero es que yo estoy anticipando el futuro de él, doctor. Ahorita le digo por qué. Yo quiero que él tenga buen futuro. ¿Y qué tiene ¿Qué que ver? madre no quiere? Ah, porque yo ya le busqué una noviecita buena para él. ¿Por el Y internet? claro que sí. Tiene dinero y me lo va a mantener y yo no voy a sufrir por mis hijos. No, doctora. ¿A cambio de que te vean encueradito, mijo? ¿Quién No quiere tiene que le nada de mantengan malo. a un hijo? Yo quiero que mis hijos se mantengan solos, Exacto. sean autosuficientes, sean independientes, soberanos, autónomos. ¿Quién pide? Yo no entiendo, yo no sé lo que Es la lo que yo gente tiene digo, en la doctora, cabeza. es lo que yo digo. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes, señora Polo. Mi nombre es Osvaldo. Soy el papá de Josué. Oh, usted es el esposo de Blanca. Sí, soy el esposo de ella. Bueno, ¿y usted qué piensa de todo esto? Yo pienso que mi hijo ahorita está haciendo mucho mal a su madre en tratar de Hay demandarla, que pensar bien. Nosotros te de- queremos. porque nosotros le dimos mucho cariño. Las fotos que subió su mamá es porque ella lo quiere mucho. Claro, mi amor. Pero Osvaldo, pero a él le molesta, le afecta, le causa problema. Si él se los pide respetuosamente, mamá, por favor, no ponga fotos míos de pequeñito. ¿Por qué no cumplirle su deseo si no es un deseo no es irrazonable? Porque es que nosotros nos sentimos orgullosos de él, porque es que nosotros anteriormente perdimos a otro bebé y ahora Yo lo por eso consentimos mucho a autoprotejo. él. Yo por No, eso eso te no protege. protejo. Por Yo no te eso quiero lo perder. autoprotege su mamá. Ahora, Sí, mi él no te hermano. demanda a ti, fíjate, a usted no lo está demandando. ¿Por qué? Pues usted no sube Pues porque fotos. yo básicamente me la paso trabajando siempre. Ah, usted no tiene tiempo Para para darle esa No tengo tiempo tontera. para Facebook y eso. ¿Con Y, usted ha habido algún problema de alguna foto? ¿Fotos de ustedes? Sí, sí, lo que pasa es Todo que le mi hijo molesta. todo le molesta. Subió una foto mi esposa Claro. donde yo le doy un beso y ahora hasta se avergüenza de doctora, eso. Claro, doctora. No, Es no que él es no es ningún malagradecido beso con que hay por decir nosotros, de que lo cachete o algo queremos. así, no. Fue En un mi familia, besito, en mi es- familia por es decir, algo nos dan familiar. beso en la boca. Ahora, Porque mi así madre, somos, mi madre así sube somos. Toda esta mi familia foto lo hace, sin doctora. contexto de alguno, como, oh, mira cómo besa a su padre, o mira este cariño. No, solo lo sube y dice, mira cómo lo besa. Pero es O sea que que puede, queremos, cualquiera no te puede sientas interpretar mal. Sí, que tú eres gay. Incluso sí, doctora, me han hecho eso. Aparte de que me enseñan esos memes en la escuela, van y me dicen, oh, pues tú eres homosexual. Porque te estás besando con Porque un me hombre que estoy es tu papá. besando- ¿Y quién es mi papá? Ahora Claro. imagínese. Pero son qué feo se ve besitos, eso. Pero Es señor, muy eso pero no tiene nada de escúcheme, malo. la gente no lo sabe que usted es su papá y además hay gente que va a pensar, bueno, ¿y un papá que besa al hijo a la boca? No, O sea, mire, si doctora. es una cosa familiar de ustedes, ¿por qué lo tienen? Ay, yo no sé. lo que yo Doctora, digo, pero yo lo si quiero eso le mucho. molesta a Pasemos mi al hijo. primer testigo Mire, del doctora, demandante, por si favor. eso le molesta a mi hijo porque le dicen que lo tiene chiquito, esto pues no que va se a lo saque agrandar. y se lo enseñe que ya lo tiene grande. Esto es lo más Eso no increíble. tiene Oiga nada lo que de dice esta malo. señora, señor. Esto es Nada de absurdo y malo descabellado. tiene. Es mi Claro. baby, Y es además, mi en este angelito. caso, Escucha. pareciera que el maduro es el hijo de 18 y los padres están, no sé, fuera de contexto. Lo que pasa es que Es él lo es muy único que puedo pensar. amargado. Buenas muy tardes, serio. su nombre. Hola, buenas tardes. Me llamo Isabel. Isabel. Y La que querías. su madre es una bruja, ¿ok? ¿Tú quién eres? Es su novia. Ah, Que como no la que sirve tuviste para nada su problemas. novia. Ok. Ok, mire, él trataba de buscar trabajo, ¿ok?
no pudo agarrar trabajo porque todo en la social media le hacían bully, le decían cosas que eres gay. A mí me decían, oh, ¿por qué andas con un gay? ¿Por qué te dejas hacer eso? Yo tuve que trabajar porque su mamá Pero tú eres la le responsable compra de que él se todo, quiso lo quiere suicidar. vestir a él así de Ella fue la niñito. Él se quiere culpable, vestir ella es la diferente. culpable. Yo le tuve que comprar su ropa, sus zapatos. Yo a él lo mantenía. Tenía que estudiar. Dejé de estudiar por eso, para trabajar. Ella dejó de para los trabajar dos. y de Por tu estudiar culpa, por mi huevo. hijo se suicidar. No por mi culpa, por su Por tu culpa. culpa, Ellos ella. quieren Mira, tener, doctora, ellos momento. Mi hijo- quieren tener a él en una burbuja. Si no lo dejan respirar, no lo dejan Claro, hacer mi nada. hijo, mi hijo, yo no tengo Así no que tiene proteger, que ser. así no te protegieron. A él, yo a su así hermano, no lo tiene que queremos ser. mucho. Mire, Vivir doctora, así. un día me llegó mi hijo, todo ahí, ¿qué tienes? No quería ni comer. Ay, mi novia me dejó. Le dije, ¿qué? ¿Estás perdiendo algo bueno? La muchachita no estudia, no trabaja, no hace nada. Ella quiere trabaja. agarrar a mi hijo para que la mantenga. No, Sí, así no solamente es, eso así quieres no que es. se mantenga. Queremos ¿Estás formar trabajando una vida. ahora? ¿Tú Sí, estás estoy trabajando. Ah, estás Estoy trabajando. trabajando. ¿En qué dice, visita? nunca trae ¿Cómo? nada. Estoy trabajando en Ok. una tienda de ropa. ¿ok? Pero no hace nada, Ok. 2 horas. Pasemos al próximo testigo de la hombre, demandada. Así hasta yo trabajo 1 hora, mijita. Ajá. Sí, no es. Tú eres una Y esta mantenida. señora que la traen. Ajá. Esta sí es una. Esa sí le esta es la conviene buena a mi para mi hijo. hijo. Yo quiero ella para mi hijo. doctora. Ella, claro. Es la ella buena es la para buena el, para el muchachito. Ella es la buena para el futuro. Buenas tardes, ¿su nombre? Con él, María. con ella. Ok, silencio, a ver, dígame, ¿cómo se conocieron ustedes? Doctora, yo la conocí a ella por medio de una amiga mía, amiga de Facebook. Ah, una amiga de una amiga de una amiga. Exactamente. Ok. Y luego vi las fotos también de su hijo. Ajá. Y yo me enamoré de él y me enamoré. Ella me acepta. Yo la acepto. Yo la sé. El Emiliano también me acepta, doctora. María, Doctora. mami, ¿qué edad tiene usted, María? Yo tengo 60 años, doctora. 60. Pero me siento de 15. Yo tengo Claro. 60 y me siento de 15, doctora. Sí. Claro. Él tiene 18, le llevo 42 añitos. Nada, no es nadita. No es nada. Nada. No tiene que trabajar, no tiene que Hijo, estudiar no. porque yo le doy todo. Claro, con ella no va Yo a soy una sufrir. viuda y quedé con platita. ¿Y has salido ya Y que con él? ¿Tú has salido? Necesito una inyección de colágeno, Claro. doctora. No, yo entiendo. Y venga acá, ¿y ella, ya tú has salido con él? Doctora, yo estaba en la casa de él, Ah. ella me invitaba a Yo la comer y invito, él allá es muy claro. querido conmigo. Aquí dice que tal cosa, pero allá me pela el diente Claro y es muy que formal. sí. No, Ella eso, se va a doctora, yo no hacer sé lo qué que tal. ella quiere, se va a comprar Le todo pegas lo que el tú diente, quieres. dice. No, Le pegas doctora, bien. no es así, Ay, claro Eva, que no. No, hasta te no, digo, no. para la Déjeme verga, explicar. ella me conviene Déjeme para mí. explicar. Ella me Estamos en la conviene, casa, ella es ¿ok? lo que Yo bueno. estoy con mi novio ahí sentada en el sofá, así viendo una tele, porque ya ni en su cuarto quiere Claro, que yo mija, entre. yo a ti no te ¿ok? quiero, Entra no tienes esta futuro. bruja, No le convienes ¿ok? a él. Entra y se sienta al mero en medio. Claro, ¿ok? porque Eso ella es la causa afectiva, problemas, ella es la afectiva. ¿ok? Conmigo, a mí No, me la hacen flexibilidad burla. Ok. es Mire, ella, doctora, doctora, que no sabe ni dónde está mire con parada. quién me Mire, quiere doctora, meter. no mire, sabe ni doctora, dónde yo está. le he Esa dicho, señora puede ser mi no, abuela, no, por mire, Dios. doctora, Ok, mire, pasemos al próximo testigo mire, del doctora, demanda. yo le digo a él que no se fije en la edad. Gallina vieja hace buen caldo. Hace buen caldo, Y mijito. le va a No, venir doctora, caldo. no, Y así ella no tiene que ser. Mire, tiene mire, puede ser mi experiencia, abuela. hijo. Ay, pero este es tu Fíjate, testigo. Sí, Este es tu hermano. Sí. Ustedes me Él dan es mi per- gordita, chiquitín y me dan también. permiso para que él pase a la sala. Sí, Sí. claro que sí, es una hermosura, mi baby. Pero también anda haciéndose enojón como el Ay, hermano. doctora, tiene Ah, que ver me con- salieron ¿Cómo estás? puros niños no normales. ¿Hablas bien el español? Sí. ¿Lo es ahí? Sí. Ok. Bueno, ¿tú te llamas cómo? Dylan Bautista. Dylan. Ok. Bueno, Dylan, ¿qué piensas tú de todo este problema que hay aquí? Que yo pienso que es mal que ella está haciendo, esa señora siempre me está tomando fotos cuando estoy haciendo tarea o cuando estoy con mis Porque amigos. estás bonito y gordito. Sí, pues siempre me estás Pero tomando. pochoncita, Pero Siempre mira me con quién estás lo estás tomando poniendo, mira con quién fotos. lo Y la sube al internet, la Sí. sube a Después Facebook. va a crecer. Sí. ¿Y a ti te molesta que haga eso? Sí, porque en la escuela ya me están haciendo bullying. Dicen que mi hermano tiene uno chiquito y siempre Pero me dile están que tú lo diciendo- tienes más grande que tu hermano. Sí, pues Mira, eso no tan está fácil bien. que es. Doctora, ¿Cómo escuche quiere? lo que Le va está a arruinar diciendo. la- Yo Escúchela. sé. Que no tiene nada de Imagínese malo. vivir, imagínese vivir mamá con ella más de dice. 10 años. Son Y te va a locuras. ir a los No. 40. Ok. Sí, nosotros Eh, los queremos mucho. Párate allí, al Esa ladito foto de que la yo novia le de tu tomé, hermano. se la tomé como... A esa Ella foto es la que yo le mejor tomé es para como... No, de la verdadera. Doctora, ella es mi... Esa foto es como Adán y Eva la que le tomé a él. Encuadradito y hasta le puse su hojita aquí. Señora, yo le voy a decir una Adán cosa. y Eva se Usted tiene tomaban que tener un poquito fotos. de cuidado porque esas fotos pueden ser inapropiadas.
No, porque yo sé a quién se las ¿Ok? mando, como para el futuro del Mira, hijo, yo se vamos las a mandaba pasar, por ella. favor, a la doctora Geisha Menéndez, al señor Ahmed Cruz, quien es experto en tecnología y redes sociales. Y mire a ver el detective, mire si hay un detective, el detective Peñate o fue, mira a ver quién está. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Señor Cruz, miren lo que le voy a preguntar. Si un menor de edad quiere cerrar su cuenta de Facebook que le abrió su mamá, ¿puede hacerlo? Antes de los 13 años, doctora, ninguna persona puede abrir una cuenta en Facebook. A partir Ni de los aunque 13 los padres se lo abran. Ni aunque los padres se lo abran. Pero lo hacen. Lo hacen porque falsifican la fecha de nacimiento o usan la cuenta de internet, de email de sus padres. Pero legalmente no lo pueden hacer. A partir de los 13 años, cuando ya la pueden abrir, ellos solos la pueden cerrar cuando gusten. ¿Un hijo puede objecionar a las fotos que los padres están poniendo en su Facebook? Existe un acto de la FTC del 1998 que protege la privacidad de los niños en Internet. Básicamente, los padres hasta los 18 años tienen todo el derecho de permitir o no que información, datos o fotos de sus hijos sean publicados en Internet. Por tanto, hasta los 18 años, lo que puede hacer un niño es mandar una notificación a Facebook a través de un formulario que existe en Internet para solicitarles que eliminen estas fotos de sus ¿Y padres. lo tomarían en cuenta? Lo Facebook, tomarían. Naturalmente, aquí hay menores, que el tema es los menores de edad. Ok. Ella considera que esto es trivial, que aquí no hay consecuencias serias, que esto ya lo hace por cariño, Claro, porque son mis hijos y lo están quiere. bonitos, Si tuvieran feos no los subo al Facebook. Esta pero tan mentalidad está en la norma de un ser maduro, razonable. Realmente es preocupante, doctora, porque la señora no nos está demostrando que ella, en primer lugar, no está respetando el deseo de su hijo, no lo está viendo como un adulto, no le está escuchando el impacto negativo que está teniendo y básicamente ella está racionalizando, ella está explicándose sus hechos y los minimiza porque desde su punto de vista ella ve a su hijo como un bebé. Claro, Su y bebé así que no ha son. crecido. Claro, Una es distorsión muy total bebé. que está afectando el estado hermosos, porque no emocional los voy a lucir. y el estado en varias áreas de la vida de su hijo y ella no se está dando cuenta. Pues esas son mis fotos, ustedes son mis hijos y yo no las quito. Pero no son su Ok. posesión, señora. Bueno, aunque me las detective, quiten, la vuelvo vamos a a poner. hablar sobre las fotos desnudas. Sí. Hubo una época en el mundo cuando las fotos se revelaban en los lugares y en otra época que la maldad era menos porque no había tanta propagación. La maldad era la misma. Era que no había tanto acceso para poder manifestar la maldad. Ya, vamos, seamos claros. La gente se retrataban a sus hijos desnudos. Eso pasaba muy a menudo. Claro que sí, yo andé varios casos aquí en Hialeah sobre eso. Pero hubo un cambio después en la ley y la gente claramente sabía que era inapropiado Claro. hacer esto. Claro. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas fotos que ella le toma a su hijo desnudo en el baño bañándose? Sí, aunque no son con la intención, una intención sexual, ella puede tener consecuencias severas. Lo más molestoso de este caso es que un pedófilo puede capturar esas imágenes y empezar como en venderla, trading. Absolutamente, y vender imágenes a claro. otros morbosos de sus Así hijos es, desnudos. así Pero es. mira, permítame. Usted, con todo respeto, está guapísimo. Yo hasta subiera una foto Está de bien, usted. está bien. Entonces no tiene nada de malo. No, Está guapísimo señora. de policía. No, señora, usted no está bien. Perdóneme. Pero usted está teniendo No, pero es un que hay que fallo. reconocer No, las señora, caras usted no bonitas sabe y cuáles los son sus bonitos límites. bonitos. Mira lo que le voy a decir. ¿Y sabe qué? Este es el punto de este caso. Yo siempre he dicho que los chicos no tienen privacidad porque los padres son sus guías y son sus guardianes y son quienes los cuidan. Pero usted tiene un problema de respeto. Usted es una falta de respeto. El comentario que usted le acaba de hacer al detective Peñate es demostrativo para mí que usted no sabe cuáles son los límites del respeto, señora. Porque es inapropiado lo que usted ha hecho. Es inapropiado lo que usted ha hecho con su hijo, lo que está haciendo con el pequeño y lo que hizo con el detective Peñate es una falta de respeto absoluta. Eso me dice a mí que usted tiene un problema y usted se lo tiene que medir, usted tiene que atenderse esa falta de límites que usted tiene
porque eso le va a causar graves situaciones a usted y a sus hijos. Así que tómelo en serio lo que le estoy diciendo, porque es el punto de este caso, que usted es una falta de respeto. Su hijo le ha pedido respetuosamente que no ponga más esta foto, y usted lo desestima como si él fuera un ignorante, y él no lo es. No, yo lo Y él quiero, tiene el yo lo derecho quiero. a exigir el respeto que usted no le está dando. Y eso sí los padres se lo tienen que dar a sus Pero yo te hijos. quiero Respeto mutuo. No es que te respeten a ti porque tú eres el padre. Es que para que te respeten a ti, tú tienes que respetar a tus hijos. Así que cuide bien lo que usted pone Pero son en mis esas hijos, paginitas de Facebook. Son míos. Escucha. Te concedo los $10,000. Pero no te concedo la custodia de tu hermano porque me parece excesivo para ti, a los 18 años, asumir la responsabilidad de lo que les toca a tus padres cumplir. Esa es ¿Y yo mi de dónde decisión. voy a sacar tanto He dinero, dicho, doctora? caso cerrado. ¿Y de dónde voy a sacar tanto Sea dinero? cortés, ¿De dónde? no siga falta de respeto, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.